Si uno pudiese pensar, según la propuesta de Jaime, en algunos ejes temáticos, uno podría decir que, primero, encontramos una crisis identitaria, esa pérdida del yo y la idealización fetichista. El núcleo del análisis, dice Jaime, o en el texto de Jaime, se lo puede leer como un análisis que es una pérdida del yo y una alienación que sufre el individuo ante la idolatración de la imagen. El personaje central, Máximo Alfonso, representa un ser con una personalidad vencida y una vida búlica. Su existencia es trastocada por el instante deslocador, que supone el hallazgo de su doble o su alter ego. Un evento que el texto califica como absurdo y que deviene en una búsqueda obsesiva. Esta búsqueda del doble no es más que una autobúsqueda, un mecanismo para paliar el vacío identitario que asola el sujeto moderno. El hombre contemporáneo se fija en el fetiche identitario proyectado por otros a través de la imagen, las redes sociales y el consumo, lo que finalmente conduce a la pérdida de su propia realidad. Por otro lado, otra de las cosas que se hace presente es el tema de la ética, de la alteridad y el individualismo trivial. El trabajo de Saramago se acerca a una actitud existencialista, al subrayar que vivir es convivir con otras vidas. Toda elección personal afecta ineludiblemente al entorno. Tertuliano encarna el individualismo trivial, caracterizado por la limitada reflexión y el desconocimiento del impacto de su decisión con los demás. La renuncia a una ética comunitaria transforma al otro en un mero instrumento u objeto para satisfacer las carencias y apetencias personales. Bien, el tema, dice Jaime, aparece también destacado el tema del llamado femenino y la voz casándrica del sentido común. Frente a esa irreflexibilidad de los personajes masculinos, las figuras de femeninas como María Paz, Elena o Carolina Afonso emergen como sinónimo de sabiduría, justicia, racionalidad y sentido común. Estas mujeres intentan organizar el caos e introducir la cautela y la reflexión, representan la voz casándrica, aquella premonición que debe haber sido escuchada, que puede haber sido, que tiene que haber sido escuchada y que había evitado la tragedia. Es la denuncia femenina la que se extiende ante la crueldad que se disfraza de indiferencia o indolencia, de no decidir a tiempo. Entonces, ¿dónde está la tesis de Saramago aquí? ¿O dónde podríamos pensarla? Quizás la tesis central de José reside en la constatación de que la identidad es, en última instancia, puede decirse, una narrativa social y biológica precaria, vulnerable a la repetición, al ser un profesor de historia con un nombre que le pesa como una losa. Tertuliano representa al hombre occidental anclado en la memoria y la esencialidad. Su crisis se produce cuando la historia, su propia disciplina, es negada por la biología. Si puede haber dos Tertulianos, el yo no es el resultado de un único proceso histórico, sino de una fórmula reproducible. La tesis es que la unicidad es un espejismo y que el desasosiego proviene de una certeza de nuestra reemplazabilidad. Ahora bien, pensar esto me permite hacer dos lecturas. Por un lado, el tema de la deconstrucción de la identidad, leída y pensada de Stuart Hall y de Ian Chambers, y por otro lado, el tema de la originalidad y la copia de cara a la clonación pensada desde Hahn. Bien. Para abordar la pregunta sobre qué nos define como personas únicas y en qué consiste la identidad, es fundamental recurrir a la crítica teórica que desarma la noción de un yo monolítico. Stuart Hall, en su introducción del libro ¿Quién necesita identidad?, señala la explosión discursiva en torno al concepto de identidad y la crítica a la noción de una identidad integral, originaria y unificada. El propio Stuart Hall hace una crítica al sujeto autónomo. Dice, descubriendo del doble, destruye la figura de un sujeto autónomo situado en el centro de la metafísica occidental. Tertuliano, que ya vivía una temporal debilidad de ánimo que suele conocerse como depresión, ve como centro
cómo su centro se desvanece al tener que compartir su esencia con otro. La identidad, para Stuart Hall, es más que un yo incesantemente performativo. El actor Antonio encarna esta performatividad, siendo un experto en la simulación de identidades. La novela sugiere que la diferencia entre Tertuliano y Antonio no reside en sus rasgos, sino en su performance vital. Es un profesor aburrido de su vida, el otro, un actor con una vida dispuesta a la impostura. Según Chambers, en su libro Migración, Cultura e Identidad, piensa que el tema de la identidad en Tertuliano, y que uno podría leerlo, en la figura de Tertuliano Máximo Alfonso, experimenta una migración emocional o una desterritorialización de su propia existencia, pues al dejar de ser único, deja de tener un hogar esencial al cual regresar. La identidad, según el propio Chambers, se construye a través de una mirada de lenguajes, de mundos e historias. El dilema de Tertuliano es que, aunque su historia personal es única, su rasgo, su voz, hasta la mínima marca se repiten, dejando su unicidad relegada a lo intangible y a lo incomparable. Ahora bien, el problema de la dualidad debe analizarse bajo la óptica de la reproductividad, donde el conflicto entre el autor primero, el original, o Antonio, la copia, si es que lo pensamos así, es una manifestación de la tensión entre la cultura occidental del ser y la oriental del proceso, tal como lo desarrolla Byung-Chul Han. En Ausencias, el libro de Han del 2019, contrapone las nociones de originalidad y de copia a través de contrastes filosóficos fundamentales. Dice, en Occidente se fundamenta en la metafísica del ser, donde el original es una presencia esencial e inmutable ligada a la verdad, y la copia es la degradación o la falsedad del ser, dice Han. En cambio, en Lejano Oriente se rige por la figura de ausencia y el proceso. Aquí, el original no es un ser fijo, sino una huella, un senshi, dice Han, sometida a una transformación incesante. La copia original no es una falsificación ni un defecto, sino una forma de alabanza y una participación activa en el flujo continuo de la obra. El valor no reside en la identidad inconfundible del original, sino en la capacidad de la obra de ajustarse y mutar a lo largo del tiempo, evidenciando que la sustancia es reemplazada por el proceso como marco de referencia cultural. Y acá hay algunas cosas que me gustaría pensar y decir en torno a la copia y a la originalidad. En Ausencia, Han explica que el pensamiento occidental está dominado por la figura del ser y de la esencia, lo que hace que la idea de original esté estrechamente entrelazada con la de la verdad, que para Platón, dice Han, toda reproducción conlleva una falta de ser. Tertuliano vive esta tragedia. Su yo se concibe como sustancia, lo idéntico que se distingue de lo demás manteniéndose igual a sí mismo. Y el doble es la negación de esa verdad. El pánico de Tertuliano al ver que Antonio Claro no es solo miedo, sino horror metafísico, diría Han, ante la posibilidad de que su origen y unicidad sea una construcción posterior, como ocurre en la concepción china, donde no existe la idea de original, puesto que la originalidad presume un comienzo en sentido estricto.